Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Bueno, en el temblor de 85 ocurrió como a las 7:20 de la mañana. Yo tenía que estar en CU a las 7:30. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo por ahí, por el metro Tasqueña, y convencí a mi esposa de que viniéramos en el coche, que me dejara en CU para ir a una reunión en Comisión Federal de Electricidad, porque estábamos en los trabajos de revisión del peligro sísmico de Laguna Verde. Entonces íbamos llegando ahí a las inmediaciones de Tasqueña y Canal de Miramontes, ahí cerquita del metro, y estábamos en el tráfico de la mañana, y entonces empezamos a sentir un movimiento en el coche. El coche iba parado, estaba parado, pero el coche se empezó a balancear de manera muy suave, y entonces dijimos, está temblando. Mi esposa se puso fúrica, así como se aterró, le dio miedo, así, ¡ah! Y yo le dije, oye, espérate, abrí la puerta y me bajé para sentir el movimiento y ver hacia los cables. Estábamos ahí a descubierto, pero el movimiento era un movimiento, todo en silencio, un movimiento muy lento, así, ahora sé que eran como de 3.5 segundos el periodo, o sea, va y viene en 3 segundos. Y era notable los movimientos, se movía el terreno de una manera parsimoniosa y hermosa, digamos, aterradora al mismo tiempo. Mi esposa no se quiso mover del coche así, paralizada. Yo en cambio estuve viendo los árboles, los postes, cómo se movía, y estábamos escuchando Radio Educación. Estaba al micrófono Emilio Evergenji, estaba diciendo, dice, está temblando, calma, porque aquí tenemos muy buena ingeniería sísmica, los suelos blandos amortiguan el movimiento, así que mantenga la calma. Y pues yo dije, esto fue grandote. Ya pude seguir y me di cuenta de un colapso en la esquina de Tlalpan y Tasqueña. Ahí había una escuela que no empezaba clases y estaba colapsada y estaba todo el polvo. Y dije, esto se cayó, pero no vi nada más. Llegamos a CU y me estaba esperando el doctor Rosenbluth ya en la entrada de CU. Ahí me bajé del coche, le dejé el coche a mi esposa y nos fuimos a nuestra reunión en CFE, pero el doctor Rosenbluth venía con un radio escuchando las noticias. Y estaba pues oyendo, y dijo, no, pues hubo colapsos, derrumbes, pero no había internet, no había la comunicación. Él traía un aparatito de radio portátil del que se enteró de las noticias. Y pues toda la mañana estuvimos en la reunión y poco a poco fueron llegando noticias. A la hora de la comida escuchamos de gente que quería comunicarse, que se habían caído las torres de Televisa, que había colapsado el Regis y otros edificios. O sea que fue el inicio de una época muy, muy intensa de trabajo y de actividad. Y en la ciudad pues se dio completamente, la catástrofe se extendió y miles de muertos. ¿Y cómo fue ese camino con el doctor Rosenbluth que fue después del sismo? ¿Cómo fue el camino de ver todo lo que estaba pasando? No se veía nada. Íbamos por el periférico, llegamos allá, fuimos sabiendo en el curso de la mañana, digamos. De aquí salimos, eran ya como 7:45 cuando nos fuimos, cuando llegamos serían las 9, pero no había más información de la que daba el radio. La televisión pues estaba colapsada, o había algunas noticias que yo en ese momento no la vi. Las entrevistas que hizo Jacobo Zabludowski ya las vi hasta mucho después, eran grabaciones que él hizo, y la televisión estaba transmitiendo, pero yo creo que era esporádica las transmisiones de la televisión. En ese momento no nos percatamos hasta la tarde, porque veía gentes que en su casa no les pasó nada. En distintas regiones no se sintió el temblor. En Coyoacán, por ejemplo, sí había evidencias de que había sido fuerte, pero no
no fue hasta más tarde que se sintió qué tan fuerte. Y si ustedes ven el movimiento como yo lo sentí, era un movimiento verdaderamente suave, arrullador, así muy bonito el movimiento. Y eso fue lo que hizo que edificios altos de periodo largo oscilaran y oscilaran y oscilaran hasta que se fueran debilitando y algunos colapsaron por eso. Pero sí es lo que recuerdo del temblor. Los días siguientes fueron algunas cosas. Yo fui a ayudar a levantar piedras en algún lado, pero pues me quedaba agotado. Entonces dije yo, en lo que tengo que hacer es tratar de entender el fenómeno, estudiar los registros. Así que participé unos días nada más con grupos que iban a hacer algún tipo de rescate o hacer revisión de daños, pero más bien yo me dediqué a estudiar los registros del sismo, era mi contribución en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Hubo varias brigadas que se organizaron básicamente en torno con el liderazgo del doctor Meli, del doctor Rosenbluth, pero del doctor Meli reunió a sus estudiantes y se formaron brigadas con gente de aquí del instituto, ingenieros de la práctica, y entonces de aquí del instituto salían con un mapa de la ciudad de Aguiar Roja y decían, pues iban a ir a tales lugares. Recuerden, no había internet, las cosas se hacían por teléfono, ¿no? por banderas o por radio, el que tenía walkie-talkie, no era fácil. Entonces se hacían las brigadas. Yo recuerdo algunas que participó el ingeniero Camba, de ingeniero de la práctica, el doctor Meli, me acuerdo que participó en esas Eduardo Miranda, un alumno del doctor Meli, y también la doctora Ruiz, ella pues estaba en un grupo y entonces fueron a ver edificios de distinto tipo para hacer un catálogo de los daños, para identificar las estructuras que pudieran tener, que se pudiera saber la causa del colapso, y así se pudo entender muchas cosas, ir a ver los edificios colapsados, algunos muy interesantes. Se vio que se volteó el edificio y sacó los pilotes del suelo, se volteó y el pilote era como si estuviera nada más ahí de adorno. ¿Por qué? Porque el suelo era muy blando y el pilote estaba guango, por decirlo de manera muy mexicana, estaba sin adherencia al suelo. Y en otros casos la planta baja flexible pues colapsó, el edificio o la cimentación se hundió más y perdió un piso y quedó el piso abajo, ¿no? Se hundieron algunos edificios, otros... Fue una cosa terrible. Caminar por Avenida Juárez era deprimente. Yo ahí era un lugar que yo circulaba mucho por Avenida Juárez y ver el Hotel Regis caído era una tristeza enorme, y los daños en el Hotel del Prado. Ese no se cayó, pero tuvo muchos daños. ¿Cómo era ese contraste de lo que nos contaba de la experiencia que a usted le pareció como que muy tranquila, de cuando se percibió el movimiento, allá en la tarde que estaban todos estos labores de emergencia? ¿Cómo era el contraste? No, el contraste, lo sorprendente era qué fue lo que ocasionó esa tragedia. Pues es un movimiento de periodo largo, parsimonioso, pero no por ello menos peligroso. O sea, parsimonioso. El contraste era ese, que no tenía que ser un movimiento muy fuerte para que tumbara un edificio, y sobre todo si era un edificio alto, pues era muy susceptible de sufrir daños por movimientos aparentemente lentos. Los tanques de almacenamiento tienen periodo de 8 a 10 segundos, ¿no? El líquido se mueve muy lentamente. Un movimiento muy largo puede tirar un puente. Ustedes saben, el Golden Gate de San Francisco tiene un periodo de 19 segundos. Las oscilaciones del puente van y vienen en 19 segundos. O sea, ese puente lo tira un terremoto muy grande y muy lento en cierto sentido. Los temblores fuertes no le hacen nada al Golden Gate. La torre latinoamericana tiene un periodo de 4 segundos. Son casi con 40 pisos, 40 y tantos pisos, son como 4 segundos de periodo. Y pues ahí está bien dónde está. El periodo dominante en el área es de 2 segundos, entonces está más o menos protegida, pero ciertos temblores le pueden hacer mucho daño. ¿Cómo recuerda esos días posteriores? Pues era de una infinita tristeza.
el dolor penetrante de muerte en los edificios. Había lugares en donde ya ni era conveniente acercarse, estaban los buscadores, los topos, haciendo búsquedas con perros ahí, y ahí era mejor no acercarse, había cordones de seguridad, pero el olor de descomposición de los muertos era algo muy, muy, muy fuerte. O sea, lo puedo describir como una sensación de mucha tristeza, la gente caminando con mucho dolor por todos lados, ¿no? Y quizás la decisión de que había mucho que hacer en todos los órdenes, tanto en el rescate a veces ir a rescatar cadáveres, pues no era mucho. Yo lo que hacía era mejor ver los movimientos para tratar de entender qué pasó. Y creo que en eso me concentré. Acudí a algunas brigadas que los acompañé a hacer catálogos de edificios que se habían caído en distintas colonias, pero eso lo hice nada más unos pocos días. Y ya después me regresé, vine aquí al instituto a trabajar en los registros, a entender el sismo, porque al final lo que yo hice sirvió para que hiciéramos con el doctor Rosenbluth parte de la normativa. O sea, a veces el doctor Rosenbluth tenía muy claro, me decía, no se preocupe, tiene usted mucho que hacer. En Tlatelolco, por ejemplo, pues se dio el hecho de que vino a México Plácido Domingo para buscar a algunos de sus parientes que vivían en Tlatelolco, que vivían en el edificio Nuevo León. Entonces, los días que estuvo aquí, él estuvo ayudando a mover escombros y llegar al departamento de sus familiares, ¿no? Poco a poco, pues de poco en el tiempo, pues se fue eliminando el olor, fueron quitando, seguramente el conteo de los cadáveres fue muy difícil. Hay estimaciones que serán 10,000, que serán algunos otros indicios que pudieran haber sido 17 o 20,000 muertos, ¿no? Una situación muy, muy, muy triste, devastadora, como de guerra. ¿Cómo fue, dónde se encontraba cuando fue la réplica el otro día, en la tarde? Aquí en Copilco. En Copilco, el día 21 o el día 20, fue al otro día, pero en tiempo universal fue el 21, ya en tiempo de Greenwich, porque fue en la tarde el 20, y pues se vio que algún investigador de geofísica había dicho, no, ya pasó lo peor, y no es cierto. El otro día hubo algún movimiento y yo estaba aquí en Ceú, creo que estaba saliendo, iba para la casa, eran las 6, 7 de la noche, y se sintió, y ya vimos en las noticias que sí fue un temblor chiquito en la parte final de la grieta, lo que hoy es la parte de Papanoa, al sur de la ruptura, y que no generó muchos daños, pero sí generó que algunos colapsos o algunos edificios que ya estaban tocados se cayeran, y sí hubo algunas víctimas, pero ya fue mucho menor, pero sí generó mucho pánico. Así que ahí estaba, y pues el pánico, dijimos, oye, pues no, aprendimos que no hay que andar haciendo declaraciones aventuradas para calmar a la gente, porque al final, hay que decir, después de un sismo grande, pues quedan muchas zonas débiles, la corteza, y entonces se va liberando la energía, y empíricamente se sabe que decrece el número de réplicas proporcionalmente al recíproco de la raíz cuadrada del tiempo. O sea, una constante entre la raíz de t, y entonces va decreciendo suavemente por unos días hasta que ya llega a un nivel donde son muy pequeñitas las réplicas. El gobierno como que se paralizó, aunque llegó el ejército a controlar algunas cosas, el gobierno no sabía qué responder, y en muchos lados el rescate lo organizó la gente. Ir a sacar a los que podían, a los que estaban vivos, ir a rescatar a la gente que estaba ahí. Eso sí fue muy, muy importante, y se destacó por la gente que se dio cuenta la solidaridad que se generó. Quizás la sociedad superó en organización al gobierno. El gobierno de Miguel de la Madrid no supo dar alguna respuesta orgánica al asunto. Los grupos altruistas de rescate, los topos famosos,
se hicieron muy conocidos por eso, ¿no? Por la búsqueda y rescatar a niños que estaban en las incubadoras de los hospitales, que sobrevivieron, ¿no? Iban sacando niños que estaban ahí en el centro médico, colapsaron los edificios y entonces organizaron labor para sacar a los bebés que estaban ahí en las incubadoras, ¿no? De manera que lo veía, pues, primero reconociendo, agradeciendo a la vida estar aquí, y que no me hubiera tocado que me cayera una trave encima y que estar en la calle. Y sí, es una mezcla de sentimientos que que es difícil discernir o que no es que, y sí, cómo sobreponerse a la tristeza y la vida seguía, veías que la gente, pues seguían los vendedores de tacos, pasaban las ambulancias, sabías que había remoción de escombros y seguramente, pues, hubo de todo, solidaridad, pillaje, agandalle. Digamos, los seres humanos somos como una criatura muy especial. Sí, entonces la mezcla de sensaciones y pues una profunda tristeza y profundas interrogaciones de por qué pasaron esas cosas. Se le puede echar, alguna vez le preguntaron a Rosenbluth, ¿no? que si atribuía el catástrofe a la corrupción. Y él contestó de manera muy elegante, dice, yo no niego que haya corrupción en mi país, quizá más que en los Estados Unidos, pero el caso es que este movimiento nos tomó por sorpresa a todos. La sismología, pues es una ciencia muy reciente, es del siglo pasado. O sea, la sismología instrumental empieza pues, por ahí por los años 20, ¿no? Aunque se empezó a registrar el movimiento del terreno desde finales del siglo XIX, entender el movimiento fuerte no fue sino hasta mucho después. Los primeros aparatos de registro de sismos se instalaron en los años 60. Los registros en la Alameda en 62, es los primeros acelerómetros para medir aceleraciones del suelo. Y las aceleraciones del suelo son las mismas que la aceleración permanente que la gravedad nos está aplicando todo el tiempo a nosotros aquí, mientras estoy aquí sentado, la Tierra me está aplicando una aceleración. Cuando esa aceleración es horizontal es cuando nos preocupamos, ¿no? Cuando el movimiento genera fuerzas y pues entonces es un sinnúmero de sensaciones y si tenemos algo que hacer para entenderlas nos da un sentido para la actividad, para las tareas que nos imponemos. Ya, digamos, esto me hizo reconocer que los temas que yo estudiaba, pues los tenía que estudiar con más profundidad, con más seriedad y tratar de que llegara a resultados que pudieran ser utilizados por la práctica. ¿Cómo ha visto en retrospectiva como que esta evolución de vivir estos movimientos, de cómo se ha aplicado la ciencia, la ingeniería para tratar de minimizar el daño y de entender más? Pues el avance ha sido enorme, se han intentado muchísimas estrategias de manera simultánea, se ha dejado que los teóricos hagan sus ecuaciones, se ha dejado que los que instrumenten, se tomaron decisiones fundamentales como instalar una red en la Ciudad de México. Podíamos con ese dinero haber comprado una supercomputadora, pero se vio que la supercomputadora no nos iba a resolver el problema y esa pues dura menos tiempo. Quizás una decisión maravillosa fue haber empujado que se instrumentara la ciudad y pasar de unas 8 o 9 estaciones a tener más de 80 y de 60. Ya para el 89 ya teníamos como 60 y tantas estaciones, 89, o sea, 4 años después del sismo, ya había decenas de estaciones en la ciudad de registro sísmico. Se han ido migrando los intereses hacia los temas de prevención.
estamos reconociendo que identificar un sitio, medir en un sitio, medir el periodo, era muy costoso. Hoy hemos logrado reducir costos. ¿Cómo? Midiendo el ruido sísmico, procesándolo matemáticamente, podemos detectar los periodos dominantes de un sitio, con un costo mucho menor que el de ir a hacer una perforación, sacar una muestra, estudiar el laboratorio, vibrar el modelo. Eso nos puede costar mucho dinero. Y ahora se puede determinar en unas horas. Quizás el énfasis ha sido moverse hacia estudiar otros fenómenos que pueden ayudar a caracterizar sísmicamente un sitio, aun cuando no sea con sismos. Quizás uno de los logros es que ya tenemos un reglamento de construcciones mejorado. Se prepara la versión del 29, del 2029, y tenemos mejor reglamentado lo de los ingenieros responsables de obra. Tenemos un instituto para la seguridad de las construcciones que tiene el gobierno de la ciudad, que dirige el doctor Renato Berrón, que fue becario de este instituto, y que administran el poquito dinero que se les da para mantener los estudios del peligro en la ciudad. Esperemos que en el futuro pues se reconozca que es necesario no solamente apoyar unos proyectos, sino apoyar proyectos teóricos, apoyar a la formación de gentes y apoyar a que haya plazas para esas gentes, porque a veces formamos doctores y no tenemos manera de contratarlos. Tienen que irse a otro lado, a otros países. Así que yo diría que hay progreso, sí, que hemos aprendido muchísimo y que la ciudad entendemos mejor el peligro al que estamos sometidos. Y además ya sabemos hacer simulacros. Quizás tenemos que hacer algo más para verificar la seguridad de las construcciones. Se me ocurrió una idea, hacer una lotería sísmica, que se fueran reparando de los miles de edificios que hay que revisar, por lo menos uno cada mes, para que ver si a quién le tocaba una reparadita, unas diagonales, checar si el periodo se había modificado, porque el periodo se modifica después de un sismo. Si la estructura queda medio dolidita, su periodo natural es distinto del que tenía la estructura antes del sismo. Y si se detecta un cambio significativo, es que o hay que reparar o hay que demoler. Pues nada más que quienes estamos en esto veríamos con muy buenos ojos que se abrieran, que apoyaran a las universidades con plazas para los nuevos investigadores, porque están bajando los costos de los equipos de registro, están bajando los costos de los equipos de computación. Podríamos entender más, mejorar nuestros modelos y llegar a tener algún día un sistema de prevención mucho mejor. Predicción todavía no, más bien tal vez nunca lo lleguemos por las grandes incertidumbres del sistema Tierra. Las incertidumbres son enormes y no tenemos manera de predecir más que en términos estadísticos, con mucha incertidumbre. Sería peor la predicción que el remedio. Mejor el remedio es: revisemos la seguridad de la estructura, veamos cada 3 meses o cada 6 meses cómo está el periodo de la estructura. Es muy barato ir a medir una media hora de ruido o durante unas horas, procesar esos datos y decir la estructura tiene tal periodo. Y si se mantiene bien, puede ser indicativo de que no tiene daño. Si después de un sismo la estructura está ahí, pero tiene algún daño, se va a notar, le va a cambiar un poquito el periodo. Diagnóstico, y eso es algo que a lo mejor se podría hacer de manera, habría que bajar costos para hacerlo muy accesible para todos.